Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Hoy es lunes 6 de abril y voy a cambiar un poco el tema de lo que he venido tratando sobre Irán para enfocarme en el tema de las desapariciones forzadas en relación con el informe que presentó la presidenta en la mañanera del 27 de marzo y el informe o el reporte que produce el Comité para la Desaparición Forzada de la ONU respecto a este grave problema en nuestro país. Entonces, básicamente nos encontramos en la situación siguiente. En el informe que presentó la presidenta en su mañanera, eh, hace un panorama general de este grave problema que desde la administración anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador fue reconocido como un problema de Estado en el cual diversas áreas o instituciones o dependencias del Estado mexicano eh, tuvieron en relación alguna participación directa en la desaparición de personas. El conjunto de información con que se cuenta actualmente como registro de personas no localizadas y desaparecidas abarca los años desde 1950 hasta la fecha. Hay dos grandes momentos que son los que, digamos, que abarcan el mayor número de personas en esta condición. Y son, por un lado, un periodo que va de los años 50, prácticamente concentrado en lo que se le llamó la Guerra Sucia, eh, que fue toda esta represión del Estado en contra de diferentes movimientos políticos y sociales en el país, desde la lucha ferrocarrilera, la lucha de los estudiantes en el 68, las reivindicaciones populares en Guerrero, por ejemplo, con Lucio Cabañas y otras figuras relevantes, líderes sociales, hasta, digamos, los años de 1971, cuando viene el Jueves de Corpus, con aquella matanza también de estudiantes por parte del Estado mexicano. Posteriormente viene un periodo, digamos, largo con relativa calma, digamos, ¿no? Donde, si bien siguen registrándose desapariciones en el país, no es sino hasta el segundo momento donde realmente la cosa adquiere dimensiones pavorosas, por decirlo, ¿no? Y es justamente a partir de 2005, o sea, es decir, todavía con el gobierno de Vicente Fox, pero sobre todo, y si uno ve las estadísticas, sobre todo se dispara el tema de las personas desaparecidas a partir del año 2006 y finalmente hasta el 2019. A partir del 2019, digamos, una tendencia al alza se detiene y comienza a bajar el número de personas reportadas como no localizadas o desaparecidas, para llegar, por ejemplo, al momento actual en el cual tenemos únicamente 3 o 4 reportes de esta naturaleza frente a reportes de 200, 300 y hasta 400 personas en un solo mes en años anteriores. Entonces, digamos, en el universo total de registros que tiene el Registro Nacional de Personas No Localizadas y Desaparecidas en nuestro país, estamos hablando que, por ejemplo,
Del total de personas que en algún momento quedaron registradas en esta condición, 394.645, 395.000 personas, tenemos que la gran mayoría, es más del 60%, 260.111 personas ya fueron localizadas. Y de estas personas también la gran mayoría, 240.000 de 262, aparecieron con vida. El resto se presume que pudieran o estar sin vida o son personas a las cuales es muy difícil localizar, ya sea porque la misma persona no quiere ser localizada o porque el reporte de su desaparición no tiene datos suficientes como para identificar de quién se trata. Entonces, digamos, queda un universo global, digamos, de personas que son 132.534 personas. Esta cifra es el número de personas que en algún momento dado fueron registradas y que a lo largo del tiempo no pudieron ser localizadas o no aparecieron todavía. Sin embargo, de estas 132.000 personas, tenemos, como dije al principio, dos grandes momentos. Un primer momento es toda la Guerra Sucia, en el cual se acumuló una cifra de 2.356 personas. Esto a lo largo de varios años durante la época de la Guerra Sucia. Es decir, el resto, 130.000 personas, fueron desaparecidas durante el gobierno de Felipe Calderón, sobre todo, y durante la administración de Enrique Peña Nieto. A esta cifra es a la que hace referencia el reporte de las Naciones Unidas, que voy a comentar en un momento más. De este universo total de 132.000 personas que quedan, que se mantienen en el registro como personas no localizadas o desaparecidas, tenemos que el 36%, es decir, más de 46.000 registros, no contienen datos suficientes de las personas que permitan su identificación o cuando menos tener algún elemento para poder iniciar su búsqueda. El 31%, es decir, alrededor de 40.000, 42.000 personas, tuvieron alguna actividad posterior a su registro como personas desaparecidas. Desde uso de una tarjeta bancaria hasta un matrimonio o el registro de hijos ante el registro civil o el cambio de credencial de lector, es decir, que la persona que está registrada como desaparecida tiene alguna actividad vital, es decir, cuando menos se tiene información de que sigue con vida. Y hay un 33%, alrededor igual de 40 y tantos mil personas, de las cuales siguen, digamos, sin poderse identificar, que no ha habido ningún tipo de registro de que hayan tenido alguna actividad pública, detectable, ya sea como por uso de instrumentos financieros y demás, o alguna actividad ante alguna autoridad que pueda, digamos, quedar un registro de su existencia. Entonces, finalmente, de este gran total, tenemos aproximadamente 132.000 personas, tenemos alrededor de 40.000, 42.000 personas de las cuales se considera que existe una gran posibilidad de que sigan con vida y que es donde se concentra quizás el esfuerzo más importante de búsqueda. Esto no significa que las otras personas en las cuales no hay datos, por ejemplo, no hay datos suficientes para identificarles, no se estén buscando. El problema es que la búsqueda de una persona que simplemente está referida como José, como Chava, como la niña,
incluso hay un registro muy curioso, que la persona desaparecida es el nombre de una razón social, o sea, de una empresa. Entonces, obviamente son registros, pues, en los cuales no es posible buscar una persona, pero que tampoco, por norma, tampoco se retiran del registro, es decir, su registro permanece y va a permanecer en el Registro Nacional de Personas No Localizadas o Desaparecidas. Entonces, en realidad tenemos un universo muy grande de personas, sin lugar a dudas. De hecho, con un solo caso es suficiente para alarmarse, pero sin embargo, tenemos un universo que no corresponde con lo que, por un lado, la oposición y organizaciones de la sociedad civil vinculados con la oposición, y lo mismo, el documento que presentó este comité de la ONU, no corresponden realmente con la realidad de la situación en este momento. Ahora entraré un poco al tema del reporte que emite la comisión, que no es un simple reporte donde informa, cumple con sus obligaciones como comisión de la Comité de la ONU, sino que tiene una intencionalidad política declarada en sí misma, ¿no? Es un reporte que se dirige al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que emita una resolución en contra de nuestro país. Una resolución en la que están solicitando, y también esto me extenderé un poquito más adelante, solicitando una serie de medidas que debería de instrumentar el gobierno mexicano para resolver esta situación. Hasta ahí, pues todo normal, es la función de este tipo de comisiones y pues en cierto modo México como firmante del Estatuto de Roma y de la Convención de Ginebra está obligado, digamos, a darle curso y darle una respuesta a este tipo de informes y reportes de estas organizaciones de las Naciones Unidas. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso particular de esta resolución que acaba de emitir el comité, contra la desaparición forzada de personas de la ONU? El propio documento, que por cierto, si uno entra a la página de este comité y donde viene la leyenda del informe sobre México, resulta que no está disponible. No está disponible el informe que presentó esta comisión en su propia página de internet. Para conseguir el informe completo, son 145 o 146 páginas, tuve que recurrir a otros mecanismos para poder encontrar y bajar el documento y poderlo leer con detalle. No deja de llamar la atención que una página de las Naciones Unidas tenga esta clase de defectos en su funcionamiento, y más cuando se trata de un caso tan relevante como este, en el que esta comisión está proponiendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que sancione a nuestro país, porque finalmente es una sanción, aunque dicen que no pretenden iniciar ningún tipo de proceso judicial, ni se trata de nada de eso, sino simplemente una serie de recomendaciones para que México instituya una serie de acciones y actividades. Sin embargo, a diferencia de otros casos quizás más graves y totalmente documentados en el mundo, la comisión o este comité pues no ha hecho este mismo tipo de resoluciones. Y sobre todo, este mismo tipo de peticiones ante el Consejo de Seguridad para sancionar a un Estado miembro. Esta resolución esta resolución, y dicho por ellos mismos en su documento, está generada principalmente, de acuerdo, como digo, en su propio documento asentado, por la petición realizada por la Federación Internacional
de Derechos Humanos. Y resulta que la Federación Internacional de Derechos Humanos es una ONG internacional en la cual prácticamente está constituida y dirigida por figuras vinculadas con la defensa de los derechos humanos, principalmente europeos, aunque participan también en su consejo personalidades de diferentes lugares del mundo. Entre ellas hay una persona de origen mexicano, una mujer, y no tengo la certeza, porque no conozco y el gobierno mexicano no ha dicho a quién se refiere, en la respuesta que dio el gobierno mexicano a esta resolución, cuestionan el conflicto de interés de alguna persona de la comisión que es a su vez integrante de una ONG que ha litigado contra el gobierno mexicano. Entonces, por lo tanto, al interior de la comisión, del comité, perdón, existe, cuando menos en una persona, un conflicto de interés claramente definido. El gobierno mexicano no ha dicho de quién se trata, pero cuando menos revisando cómo está integrada esta Federación Internacional de Derechos Humanos, que es la organización que le solicita al Comité de la ONU su informe y su petición para que el Consejo de Seguridad sancione a nuestro país. En esta organización participa, como dije, una persona de origen mexicano que es a su vez integrante de una organización local mexicana que se llama IDEAS, o sea, IDHEAS, ¿no? Como si fuera ideas, pero con el DH de Derechos Humanos. Y curiosamente es una organización de litigio estratégico. Ya sabemos que el litigio estratégico es justamente el nombre que comúnmente asumen organizaciones, digamos, de carácter jurídico que se dedican a litigar en contra de gobiernos e instituciones gubernamentales. En nuestro país los conocemos bien, son activos, muy activos, diferentes organismos de abogados y abogadas que litigan en contra del gobierno mexicano, justamente en el ámbito de los derechos humanos y, curiosamente, vinculadas con, no solo con el PAN, sino con algunas otras organizaciones, incluso con el PRI. Llama la atención, por ejemplo, que en el consejo de esta organización Ideas Mexicana, lo preside Luis Armando González Plasencia, nada más y nada menos que el antiguo director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que tuvo una participación absolutamente cuestionable en relación con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Entonces, no deja de llamar la atención que la presión hacia el gobierno mexicano en este aspecto provenga de una, o esté vinculada cuando menos a una organización vinculada con la oposición mexicana que ha, digamos, funcionado durante muchos años como defensora de los derechos humanos, pero que sin embargo, en el caso particular de Luis González Plasencia, que como repito, preside su consejo asesor de esta organización, tuvo un papel verdaderamente deleznable en relación con los estudiantes desaparecidos. Entonces, no deja llamar la atención que haya sido una organización que tiene esta clase de vínculos la que promovió ante el Comité de la ONU que se emitiera una resolución con estas características. En ese mismo comité participa una persona que está directamente y trabaja directamente en su currículum, lo podemos ver, vinculada con esta organización de derechos humanos mexicana que se llama IDEAS. De entrada eso pues ya cuando menos enciende algunos focos rojos y cuando menos
queda claro que hay un conflicto de interés al interior del propio comité que nos está denunciando en nuestro país. Ahora bien, entrando ya más en materia, en el tema concreto de esta resolución que emite el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, hay varios puntos que verdaderamente son escandalosos proviniendo de una organización que supuestamente debe conducirse con imparcialidad y con un rigor técnico muy, muy cuidadoso. Podemos verlo, por ejemplo, en contraposición con el informe que emite la relatora especial para los derechos humanos en Palestina. Si bien no pertenece, obviamente, a este comité, sí pertenece a el comité del cual depende, la comisión, y es el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Entonces, uno puede contrastar estos dos documentos. Por ejemplo, el informe de Francesca Albanese en relación con Palestina y el informe que produce este comité. En el caso de Palestina es un documento que, si bien existen los registros evidentes de los latrocinios que están cometiendo Israel en Palestina, aún así el documento es muy cuidadoso a la hora de que señala o que acusa o que señala los diferentes grados de afectación a los derechos humanos en Palestina y las consecuencias que esto tiene. En contraposición con el documento de este comité. Llama la atención, por ejemplo, que el comité de entrada dice que en nuestro país se han cometido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país, lo cual, dicho así, creo que lo podemos aceptar. Cualquiera puede afirmar esta situación sin lugar a dudas, porque pasa y sigue pasando, por desgracia, ¿no? Sin embargo, también reconoce que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas, ya sean mediante acción deliberada u omisión deliberada, en el sentido del Estatuto de Roma. Esta frase es muy importante porque contradice con las conclusiones finales de este mismo documento. Es decir, el documento reconoce que el gobierno federal no tiene una política o no se puede identificar con la desaparición forzada de personas, pero afirma que la desaparición forzada de personas, y recordemos que la definición en el Estatuto de Roma establece como desaparición forzada aquella llevada a cabo por miembros de algún orden de gobierno. Si son particulares, no se considera en el derecho internacional humanitario como desaparición forzada. Puede ser persona no localizada, persona desaparecida, pero la desaparición forzada se define como la desaparición llevada a cabo por una entidad del Estado, de cualquier nivel de gobierno en un Estado nacional. Y el documento que emite este comité resulta que amplía esta definición para incluir aquellas desapariciones realizadas por particulares. Es decir, ahí podríamos hablar de la delincuencia organizada quizás, lo cual es, pues, falto de rigor completamente. Es decir, no puedes equiparar una desaparición forzada que hace un grupo de la delincuencia organizada con la desaparición que realiza una policía municipal o una policía estatal o cualquier entidad de gobierno. Y justamente por eso la legislación internacional o el derecho internacional humanitario define muy claramente estos dos ámbitos. Hay, obviamente, en cada uno de ellos hay una responsabilidad del Estado, pero no es lo mismo tener una responsabilidad directa en el cual policías o
alguna entidad gubernamental desaparece una persona a que lo desaparezca una organización delictiva X. Entonces, de entrada, digamos, ya ahí hace un poco agua este documento. Pero quizás lo más grave está en que dicen, bueno, la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, lo cual, pues creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Y entonces lo que sigue en su alegato es hablar de delitos de lesa humanidad en general. Entonces, de esa manera, eluden el tema principal, que es la desaparición forzada. Entonces, están equiparando y hablando de un universo que, como expliqué con las cifras, no corresponde con la realidad, porque están estableciendo esta cifra de 130,000 como si fueran personas que desaparecieron. En la redacción del documento pareciera que han desaparecido en esta administración o en la administración pasada, es decir, diluyen la temporalidad, incluso evita mencionar los periodos en los cuales se está refiriendo, aunque al principio menciona que están analizando datos de 2009 y 2017. Ese es un periodo, justamente el periodo de la guerra de Calderón y la administración de Peña Nieto. Pero en su resolución extrapolan la información hasta el día de hoy y desconocen, porque no hay un solo párrafo, una sola línea que mencione todo lo que ha pasado desde el 2019 para acá. Es decir, las reformas constitucionales, las reformas legales en materia de desaparición de personas. Pero no solo las reformas, sino también las acciones del gobierno. Y ahí hay que ser muy puntuales, porque a diferencia de años anteriores, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador y en la actual administración de la doctora Claudia Sheinbaum, hay un avance inconmensurable en esta materia. Y simplemente para dar algunos datos y algunas referencias importantes que vale la pena tener en cuenta a la hora de revisar esta clase de documentos, es que, por ejemplo, se creó la Comisión Nacional de Búsqueda con una serie de protocolos para meterse de lleno a la investigación de esta problemática. Recordemos que la desaparición de personas es un delito de orden local, es decir, las fiscalías estatales son las obligadas para investigar los delitos de desaparición de personas. Sin embargo, en este gran universo de registros de personas desaparecidas, de 130,000, las fiscalías de los estados solamente judicializaron, digamos, abrieron carpetas de investigación en poco menos de 4,000 casos. ¿Y por qué? Pues porque justamente si llega una persona y dice, pues fíjese que se perdió Juanito y no encontramos a Juanito, pues no hay manera de abrir una carpeta de investigación porque no hay datos de quién es ese Juanito, cuántos años tiene, dónde vivía, en dónde desapareció, su cara, alguna referencia, una foto, nada. Entonces, esas pues, prácticamente no se abren carpetas de investigación. Y la otra es la negligencia de las fiscalías de los estados, que sabemos que en la medida de lo posible evitan abrir carpetas de investigación porque una vez que se abre una carpeta de investigación están obligados a investigar. Entonces tenemos una minúscula parte de carpetas de investigación abiertas. Entonces, ¿qué se hizo? La Comisión Nacional de Búsqueda primero empezó a recopilar la información de todos los registros de todas las fiscalías de los estados, involucrar a organizaciones de la sociedad civil, de madres buscadoras, padres buscadoras, familias buscadoras, para poder ir depurando esa base de datos y poder alimentarla con mayores datos que permitan que la búsqueda sea más factible o más racional. Entonces, se hace todo este mecanismo y se puede identificar justamente todos estos datos que mencioné hace un momento.
Pero hay otro elemento muy importante que es las reformas jurídicas del 2025, del año pasado, en julio del año pasado, que eliminan toda una serie de problemas serios que venían arrastrándose de décadas atrás. Finalmente, con las reformas legales se logra, digamos, eliminar una serie de problemas y obstáculos en la materia. Y, por ejemplo, está la obligación, por fin, la obligación de todas las fiscalías del país de abrir carpetas de investigación ante cualquier denuncia de persona no localizada o desaparecida. Se emite una alerta nacional en la cual intervienen todas las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República, organizaciones sociales, medios de comunicación. Es decir, en cualquier punto del país donde se emita una denuncia de desaparición de una persona, en el 100% del país se emite una alerta y se da a conocer ante la sociedad la desaparición de esa persona. Eso facilita mucho poder buscar a cualquier persona desaparecida. La otra es la obligación absoluta de abrir carpetas de investigación. A partir de la ley del 2025, todas las fiscalías están obligadas, no hay manera de que no lo hagan, a abrir carpetas de investigación y por lo tanto iniciar investigaciones para localizar a las personas. Finalmente se hace una base de datos nacional de las carpetas de investigación que se puedan permitir cruzar la información. Otra gran cosa, y parece mentira que haya sido necesario llegar a este punto para que esto funcione, resulta que se instrumenta una plataforma única de identidad y la obligación de que todos los registros deban contener una serie de datos mínimos básicos que permitan la identificación de la persona desaparecida y por lo tanto su localización o cuando menos faciliten su búsqueda. Hay toda una serie de elementos más, pero creo que estos son como los elementos más importantes. ¿Por qué? Porque es importante, por ejemplo, la plataforma de identidad y los datos mínimos necesarios. Porque anteriormente la Plataforma Nacional de Búsqueda de Personas permitía que cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana pudiera registrar una persona desaparecida. Y entonces es ahí donde empezaron a aparecer miles, pues estamos hablando de 46,000 registros, donde pues no hay datos suficientes porque bastaba con poner el niño, ¿no? Y ya con eso quedaba el registro abierto. Ahora no, ahora sí es necesario introducir una serie de datos básicos, mínimos, de identidad de las personas que se declaran como personas desaparecidas o que se registran como personas desaparecidas. Entonces eso va a permitir que se tenga una base de datos mucho más depurada y mucho más útil para las fiscalías que realizan investigaciones para localizar personas, como para en general los familiares que están buscando a su ser querido. Entonces, en este sentido tenemos que a pesar, digamos, de estos avances, a pesar de las 42,000 personas que han sido identificadas, y ojo, se está buscando al total de las personas que siguen, ya sea sin actividad posterior o con actividad posterior, pero que no han sido identificadas de tú a tú, digamos, se siguen buscando, a pesar de que se tenga alguna datos de identidad. ¿Y cómo se busca? De casa en casa. El trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda es verdaderamente extraordinario. En pocos países del mundo se hace una actividad de esta naturaleza. Y obviamente esto, si tenemos desapariciones desde los años de 1950, estamos hablando de más de 70 años, ¿no? Obviamente, pues habrá personas que por desgracia no puedan ser localizadas y no puedan ser identificadas. Sin embargo, no es posible, bajo ninguna circunstancia, desconocer el trabajo que se ha venido haciendo en nuestro país en los últimos 7 años, poco más de 7 años.
Y es lo que hace este informe del Comité de las Naciones Unidas. No reconoce en lo absoluto el trabajo que se ha hecho en los últimos 7 años, no hace ninguna referencia, ni la más mínima referencia a nada de esto que se ha realizado en nuestro país, pero sin embargo mantiene una expresión como si los hechos se estuvieran dando en este momento. Y yo invito a cualquier persona que nos escucha que se meta a la página de la Comisión Nacional de Búsqueda y vea cómo están, por ejemplo, los registros, las estadísticas ahí, y podemos encontrar cómo este universo de 130,000 personas desaparecieron en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Peña Nieto. En el año del 2025, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsquedas, hay 3 denuncias de desaparición forzada, y sin embargo, el comité está pidiendo a las Naciones Unidas que exija a nuestro país adoptar medidas para proporcionar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para las operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y crimen organizado. Esto, digamos, si no hubiera nada de lo que acabo de mencionar, sería absolutamente plausible. Sin embargo, y tal como está redactado el documento, pues es obvio que no están reconociendo lo que se ha realizado en los últimos 7 años y siguen hablando como si tuviéramos la crisis de desapariciones que desató Felipe Calderón. Yo invito a la audiencia a consultar la información de la Comisión Nacional de Búsqueda, y además, por ejemplo, ahí hay una gráfica muy interesante de justamente el comportamiento de las denuncias por desaparición forzada. Y podemos tener la absoluta certeza de que, si bien es un gravísimo problema en nuestro país, la crisis de desapariciones en nuestro país fue entre 2005 y 2017, tal como incluso lo reconoce las propias Naciones Unidas, aunque en su documento lo que hacen es denegar todo lo que se ha hecho en los últimos 7 años, encontrar a 46,000 personas de 130,000, es decir, el 36%, y tener los datos precisos de otras 40,000 personas a las cuales se está yendo a buscar casa por casa. Esto no es un esfuerzo menor, no son, digamos, medidas paliativas, sino que el Estado mexicano, por un lado, cosa que muy pocos estados en el mundo hacen, es reconocer el problema. Lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde 2019, comenzando su administración, y desde el comienzo de su administración se le dio la vuelta a este problema para empezar a esclarecerlo. Nos va a seguir llevando muchos años más, por desgracia, esta situación, pero creo que es de honor reconocer el trabajo que ha hecho en nuestro país. Y, pues, insisto, no deja de llamar la atención que quienes promueven que el comité de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada haya iniciado este trabajo a petición de una organización vinculada con la oposición mexicana. Entonces, el gobierno mexicano está haciendo un esfuerzo inaudito en el mundo para encontrar a este enorme número de personas desaparecidas y no localizadas. Es todo por hoy.